realmente nos parecen muy importantes las instancias para intercambiar experiencias con otros compañeros que están en territorios similares, interviniendo en este caso en el territorio concreto de la cultura y también lo territorial de los compañeros de Maicha. Nos parece que juega un papel muy importante en la formación de las organizaciones, en la elaboración de la línea de intervención, poder hacer estos intercambios de experiencias. Es en ese sentido que también apostamos a la construcción de este Encuentro Nacional de Talleristas Populares Independientes, que tiene la intención de llevar esto pequeño que hoy estamos haciendo acá a nivel nacional y poder generar una articulación con gente que sufre problemas muchas veces parecidos, muchas veces muy distintos, pero que nos ayudan a enriquecer la propia intervención y fortalecen a todos los colectivos, digamos, al margen del apoyo concreto que tenemos por conocer más gente, ¿no? Hay más grupos en diferentes espacios. Sobre HLI, nada, allá afuera hay materiales. Somos un movimiento cultural y juvenil que nos organizamos con el objetivo de aportar desde esos dos dimensiones que nos tocan en particular específicas, que son lo juvenil y lo cultural, a la transformación radical de esta sociedad, como la comentaban ambos grupos que hablaron previamente, una transformación realmente radical, anticapitalista y demás. Acá en Quilmes nosotros somos un grupo en realidad que estamos en Quilmes y en provincia de Buenos Aires. Acá en Quilmes trabajamos en 6 barrios populares del distrito, a su vez participamos en el Centro Cultural Raimundo Gleiser y con muchos compañeros más también formamos parte del Centro Cultural Pampero. Tenemos comisiones de acción artística, comisiones de educación popular, comisiones de salud y tratamos de que todo eso aporte a la construcción de lo que nosotros llamamos, no nosotros sino mucha gente, embriones de poder popular que puedan ir prefigurando la sociedad que nosotros queremos construir. Con respecto al eje que nos toca hoy, que es intervención cultural para el cambio social, en principio nos parecía interesante esta primera delimitación, ¿no? Cuando hablamos de cambio social, ¿qué hablamos? Sería la pregunta, porque es una consigna bastante genérica. Adherimos a lo que los compañeros fueron, lo que se fue derivando de lo que los compañeros dijeron en relación a la concepción de un cambio social. Nosotros entendemos con Paulo Freire, ¿no? Compartimos con Paulo Freire que la democratización de la cultura tiene que estar enmarcada en el proceso de la democratización fundamental, como él le dice, ¿no? En la que los opresores dejan de sencillamente superar la postergación en términos de bienes y herramientas culturales, o les aumentan los salarios, o sale una ley contra la precarización laboral, o todas esas injusticias contra las que luchamos, que es justo luchar, sino que los oprimidos dejan de ser tales, dejan de ser oprimidos, y por lo tanto dejan de existir quienes los oprimen, por lo tanto dejan de existir los oprimidos y los opresores, y se avanza hacia una sociedad sin clases. Y ahí para nosotros es muy importante la cuestión de tener una perspectiva humanista, decimos nosotros, ¿no? Y entendemos que hay que decirlo con el nombre que tiene. El problema es el capitalismo, entendemos nosotros, no hay que tenerle miedo a decirlo. Compartimos con Vicente Citolema, que siempre que está delante del micrófono aprovecha y dice hay que hacer arte para destruir al capitalismo. Suscribimos a Vicente Citolema. El problema es efectivamente el capitalismo, es una sociedad que está estructurada, el fin de la sociedad, el fin último de la sociedad es garantizar la ganancia de unos pocos, y por lo tanto si ese es el fin, todo empieza a orbitar como medio hacia ese fin, y las personas, los hombres, las mujeres son medios para ese fin, y el medio ambiente es un medio para ese fin, y todo termina degradándose para ese fin, que es la acumulación de algunos pocos. Nosotros creemos que ese es el enemigo que tenemos, y nuestra intervención cultural tiene el objetivo de aportar a cambiar la sociedad en ese sentido. Después, en relación a si es posible, efectivamente, desde el terreno, desde la dimensión, podemos decir, de la cultura, aportar a semejante objetivo, estamos diciendo que es una cosa bastante grande el capitalismo, si efectivamente la dimensión cultural, qué papel juega en esa transformación y si tiene capacidad de transformación. Es un debate que ha recorrido las organizaciones populares que quieren cambiar la sociedad durante muchísimo tiempo. Nos parece interesante remitirnos a una conceptualización
que hace muchos años se maneja y sobre la que hay muchas discusiones, y nos parece que a partir de esas discusiones también se puede profundizar en esta incógnita, digamos. Y es la metáfora que alguna vez utilizó Carlos Marx de estructura-superestructura, ¿no? Es una metáfora que Carlos Marx escribe en el prólogo a un libro que publica en 1859, en el que él introduce a la cultura dentro de lo que él llama la esfera de la superestructura, ¿no? Y en relación a eso se han abierto un montón de debates. Para decirlo de manera completamente simplista, entiendo que muchos quizá lo hayan visto en la facultad o mismo lo hayan leído, pero lo que Marx más o menos dice en ese texto, que es el prólogo de un libro, que tenés que leer el libro y no el prólogo, supuestamente, ¿no? El prólogo es la introducción. Lo que él dice es, bueno, para conceptualizar la sociedad, vamos a comprender que tiene muchas dimensiones, vamos a distinguirlo en dos. Una es la estructura económica, donde se encuentran las fuerzas productivas de las relaciones de producción, que no vamos a definir hoy, y después por encima de eso, y determinado por eso, está la superestructura política, jurídica, ideológica y demás. Se ha hecho habitual en lo que fue el marxismo oficial durante todo el siglo XX interpretar de manera, nosotros entendemos, errónea y mecanicista esa metáfora. Y Stalin, que fue por ahí el padre político del marxismo oficial durante el siglo XX, llegó a decir en un momento que la sociedad se tiene que entender como un tren en el que la locomotora son las fuerzas productivas, la tecnología, la ciencia. El primer vagón es las relaciones de producción, la economía, ¿no? El tercer vagón es la política y el furgón de cola es la cultura y la ideología. Bueno, nosotros no estaríamos de acuerdo con esa perspectiva y creemos que no fue lo que en su momento Marx quiso plantear. Pero digo, nos parece interesante esta introducción porque es el lugar que muchas veces la izquierda le ha dado a la cultura, ¿no? Un lugar poco importante, un lugar como postergado, como que es una cosa poco importante, determinada en otra parte, o en la estructura, o en el tren de adelante, en la locomotora, pero en la cultura más o menos que no es muy importante trabajarlo. Bueno, nosotros consideramos que Marx no pensaba eso, y nosotros no pensamos eso. Nosotros creemos que la cultura juega un papel importantísimo, porque entendemos que la clase explotadora, la clase capitalista, para poder ser clase capitalista, a su vez tiene que ser clase dominante. Y para ser clase dominante necesita de la política, necesita de la cultura. Entonces es una dimensión importantísima en la que trabajar. Es una dimensión que no basta, con trabajar la cultura no basta, como no basta trabajar en ninguna de las otras dimensiones, pero es una dimensión importantísima donde se garantiza la reproducción del consenso que permite la dominación. Entonces por ahí nos metemos en la cuestión de la dominación y el papel que juega la cultura, porque es la dimensión, digamos, que nos toca como movimiento cultural. Como previamente decía, bueno, nosotros entendemos que la clase explotadora, para poder ser explotadora, tiene que ser, a su vez, ser dominadora política, cultural, ideológica y militarmente, o sea, tiene que dominar. ¿Y en qué consiste esa dominación? Sería la pregunta. Nosotros, en ese sentido, nos hemos formado mucho con un pensador, un militante marxista italiano que se llama Antonio Gramsci, que es lo que dice que dentro del capitalismo moderno la forma de dominación es bastante sofisticada, ¿no? Los poderosos no dominan sencillamente con el uso de la violencia, con las invasiones, con las bombas nucleares, con las guerras, con la infiltración, con el aparato represivo del Estado, sino que a su vez también dominan desde la cultura, desde la ideología, dominan cooptando, dominan engañando, tienen un montón de mecanismos culturales que permiten que ellos no tengan que usar todo el tiempo la violencia, ¿no? Como que sea una última instancia que ellos utilizan. Y eso entra, digamos, dentro de lo que nosotros entendemos como la batalla cultural y la dimensión en la que nosotros tenemos que trabajar. Para que el capitalismo se siga reproduciendo, se necesita que la gente, que todos nosotros, todos los días nos levantemos a las 8 de la mañana o a la hora que nos levantamos para ir a trabajar y vayamos y vendamos nuestra fuerza de trabajo y el capitalismo siga funcionando. O sea que la economía se reproduzca. Pero a su vez tenemos que estar de acuerdo con levantarnos todos los días a las 8 de la mañana, porque si cabe a las 7:30 nos levantáramos y diríamos, che, y si no hoy,
¿por qué voy a ir a vender mi fuerza de trabajo? O sea, si eso no fuera una costumbre instalada, no podría funcionar. Entonces, la dimensión de la cultura juega un papel importante en la construcción de una costumbre, en la construcción de una moral, de todo un andamiaje cultural que es el que garantiza que nosotros vayamos todos los días y en todo caso peleemos porque nos aumenten el salario, pero no porque nos preguntemos por qué tenemos que estar en esa relación. No sé cuánto tiempo, tenía 15 minutos, está muy bien. Voy 7. Bien. Te regalamos los nuestros. Y ahí nos parece interesante recurrir a una categoría que también desarrolla teóricamente, aunque políticamente la desarrolla Lenin varios años antes, que desarrolla más teóricamente también Antonio Gramsci, que es la categoría de hegemonía. Una categoría de la que no vamos a hablar hoy, porque no podríamos hablar nunca en realidad, pero decimos que no podemos hablar de por el tiempo. Pero sí que vamos a hacer algunas aproximaciones de lo que nosotros pudimos en estos años ir estudiando y reflexionando para nuestra propia práctica cotidiana en los territorios. Y digamos, entendemos que la hegemonía es la dominación implícita, digamos, es la parte de consenso que inseparable de la coerción y de la violencia garantiza que se siga reproduciendo la sociedad. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes: para dominarnos no solamente nos pegan, nos invaden, nos infiltran y todo lo que hacen, sino que a su vez nos engañan, resignifican nuestros símbolos, nuestras luchas, nos cooptan, nos convencen, nos imponen una moral, nos imponen una concepción del mundo, ¿no? Y generan esto que decíamos antes, la cuestión del acostumbramiento, incluso por las instituciones, la misma escuela, la misma iglesia, las mismas instituciones, los medios de comunicación. Con todo eso nos van generando toda esta costumbre, toda esta manera de pensar y de sentir que es la que garantiza que el capitalismo siga funcionando. Y esta práctica de la hegemonía tiene que ver con que una clase que es francamente chiquita, porque para ser capitalista tenés que tener un montón de plata y la mayoría de la gente no la tiene, para que una clase minoritariamente, cuantitativamente muy pequeña pueda dominar a todo un sector tan grande, como decía Gramsci, ¿no? En sus textos de la cárcel, decía, bueno, si fuera tan sencillo, si los trabajadores dijeran, bueno, mira todos los que somos y ellos son como el 1,5% de la población, si fuera tan sencillo, bastaría con que ellos organicen con que los trabajadores organicemos un ejército y los corramos. Pero hay un problema previo, que es el problema de la hegemonía, que esos poquitos logran que sus intereses, que sus valores pasen por los del conjunto de la sociedad. Y ahí entra la cuestión de la dominación de una manera bastante más compleja. Porque los mismos laburantes, los mismos dominados, somos los que pensamos, sentimos con la cabeza de los valores y los intereses de la clase dominante. El ejemplo más claro es de la propiedad privada. Todo el mundo defiende la propiedad privada y que no va a tener nunca, ¿no? Y es una cosa que uno ya siente que es propia, que la tiene que defender y lo siente así, no es que lo piensa nada más, lo siente así. Porque como decía Lenin en alguno de sus textos, ellos le han ganado el corazón y la mente a los trabajadores, no solamente los engañaron, ¿se entiende? Y eso tiene que ver con una concepción más compleja de la dominación, más compleja, que supera esa dominación tipo de Wall, o tipo la naranja mecánica, o tipo Matrix, en la que el dominado es un boludo, está dormido y basta con despertarlo para que él ya se dé cuenta que lo están cagando. Nosotros entendemos que no es eso, que no es simplemente denunciar la dominación, porque la sentimos, porque la tenemos incorporada a los opresores en nuestra propia forma de sentir y de pensar. Entonces no se puede superar con la denuncia nada más, porque es una concepción del mundo de la que participamos activamente, no que nos impusieron, que nos imprimieron, como en la naranja mecánica que le abren los ojos y le muestran lo que... No es así. Nosotros mismos la construimos y jugamos un papel activo en esa dominación. Entonces implica que para poder superar esa concepción del mundo que es hegemónica, no basta con despertar, con ir despertando gente, sino que hay que construir otra concepción del mundo.
otra concepción del mundo, que tenga otros valores, que tenga otra moral, que tenga otra estética, que tenga otro arte, que tenga otra cultura. Entendemos que hay que construir otra concepción del mundo, hay que ir organizando la conciencia que vamos desarrollando, que vamos descubriendo en la lucha, que vamos descubriendo en la calle, que vamos descubriendo, hay que organizarla, hay que traducirla en organización. Porque como también decía Paulo Freire, la conciencia no se adquiere en una biblioteca, no se adquiere leyendo, y vamos a repartir el capital a toda la gente para que la gente vaya despertando y adquiriendo conciencia de clase. La conciencia es conciencia organizada. Organizando no es como adquirimos conciencia, también leyendo obviamente, pero tiene que ver con esta categoría, ¿no?, bastante compleja, pero que voy a decir de manera muy simplista, de la praxis, ¿no?, de esa unión entre la teoría y la práctica. Y eso implica organización, una concepción del mundo diferente, y nosotros entendemos que tiene que estar enmarcada necesariamente en una alternativa, tiene que apuntar a construir una alternativa a este sistema que hoy existe, que es una alternativa política de los de abajo. Entendemos nosotros que creemos que hoy no existe esa alternativa, creemos que hay que construirla, y que juega un papel importantísimo la intervención en el terreno de la cultura, porque la cultura, entendemos nosotros, es mediante la cultura que se manifiesta la conciencia, y por lo tanto es mediante la cultura que se puede modificar esa conciencia, que se puede transformar, y es mediante la cultura que se puede fortalecer esa otra conciencia que vamos construyendo. Nos parece que hay que construir esa alternativa política de los de abajo, que es una tarea que nos falta. Venimos de golpes de Estado de la década de los 90 y todo lo que ya sabemos, que es una tarea muy difícil, implica una independencia política de los poderosos, sea Clarín, o sea 678, como medios de información masivos que forman parte de la hegemonía de la clase dominante, sea el masismo o Cristina. Nosotros creemos que hay que construir una alternativa política de los de abajo que tenga independencia de clase y que construya esta concepción del mundo nueva, y por eso nos parece que es importantísimo el trabajo en la cultura y poder aportar a esta densidad, a esta concepción del mundo que nosotros creemos que va a poder aportar una contrahegemonía que realmente nos permita, como dice Vicente Sintolema, destruir al capitalismo. Y eso.